que si uno ve artículos a nivel internacional publicados por autores mexicanos, resulta que hay 291 sobre cáncer, 349, y ahí pueden ver la lista. Y el número de veces que están citados en la literatura durante esos 3 años. Yo estoy convencido que tenemos datos en la investigación mexicana que nos ayudarían a poder diseñar mejor o a apoyar cualquiera de los sistemas de salud que se diseñaran. Pero tenemos que caer en la investigación propia, no en la investigación que venga de otros países o que estemos importando. Tenemos datos propios, pero están aislados y necesitamos darles confusión para tratar de avanzar en esa cohesión social de la que estamos hablando el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Resenoy. Bueno, ya vimos la versión de un economista, ya oímos la versión de un médico, y ahora vamos a oír la versión de un médico sociólogo, más Cristina. ¿Qué tal si nos la presentas? Bueno, miren, yo quiero hacer una exposición que es bastante concreta, porque creo que en este momento se está discutiendo en el país y aparentemente hay algún tipo de consenso, pero en realidad hay 2 propuestas, que es el aseguramiento con cobertura universal o el acceso universal y gratuito a los servicios requeridos. Eso es el gran problema. En esos términos creo que hay que responder algunas preguntas cuando uno califica una reforma, porque todo el mundo habla de reforma en salud. En primer lugar, existen condiciones para el consenso sobre la reforma. Se tiene que tener rigor conceptual para precisar los términos de la discusión, para saber qué reforma. Y hay que evaluar la reforma de salud que está en marcha en México desde hace 30 años. También debe haber criterios para calificar las propuestas, y ahí hay cobertura, acceso real, servicios amparados, magnitud de la desigualdad, mecanismos de magnitud del financiamiento. ¿Cuáles son las premisas para una u otra reforma? ¿Y cuánto cuesta el acceso universal y los recursos necesarios? Bueno, hoy todo el mundo maneja el concepto de derecho a la protección de la salud, pero en realidad es un concepto y una práctica bastante amplia. Cobertura universal, que dicen que ya vamos a llegar a él, es el concepto dominante. En realidad se refiere a un paquete de servicios acotado y que está subordinado a las prioridades financieras del gobierno. Aquí, en ese tipo de concepción, se piensa que la salud es una responsabilidad individual y solamente subsidiaria del Estado. Y en esos términos se habla de un aseguramiento y de la universalidad sobre esta base. La concepción alterna está basada en un valor ético y como obligación del Estado. En esa concepción es una necesidad humana, universal, transhistórica y básica, que es la condición de una vida digna y una participación social plena. Es un derecho humano en la acepción de la ONU y debe significar igual acceso ante la misma necesidad. Entonces estamos hablando aquí no de la universalidad de cobertura, sino universalidad de acceso. Es un derecho de los ciudadanos, es una obligación del Estado, o sea, hay exigibilidad del derecho. Y se basa en la solidaridad y la reciprocidad. En esos términos, yo creo que no es un problema técnico que tenemos enfrente, sino son propuestas políticas ideológicamente determinadas.
Y en esos términos, si vamos a ir a una política de Estado, es necesario que sean valores socialmente muy compartidos de ambos. Bueno, el sistema de salud en México es un sistema segmentado o fragmentado, como todos aquí lo han mencionado. Tenemos la SSA y los servicios estatales de salud que son descentralizados con servicios desiguales y deteriorados que tienen financiamiento fiscal. Tenemos seguros sociales múltiples, IMSS, estatales especiales, que tienen un financiamiento contributivo y fiscal, y eso es muy importante tenerlo presente para cualquier propuesta. Tenemos un sector privado muy heterogéneo, donde tenemos por una parte los seguros privados crecientes o de bolsillo que tienen un subsidio estatal muy importante, que es la exención en impuestos. Bueno, la cobertura en realidad del aseguramiento es bastante incierto, porque el seguro popular, si uno toma los datos del seguro popular, entonces tenemos 50 millones, pero en Coneval encontré que eran 35 millones, o sea, tenemos una diferencia de 15 millones. En la seguridad social tenemos del orden de 55 millones, pero depende muy fuertemente del empleo formal. ¿Cuáles son los recursos financieros y cuál es su distribución? Hoy día se reclama para salud que estamos en el 6% del Producto Interno Bruto, donde el público sería el 3 hasta el 3.1%, el privado es de 2.5 a 3%. El presupuesto total público efectivamente se incrementó en el 0.4% del Producto Interno Bruto entre 2004 y 2010, que son los años de aplicación del presupuesto nuevo del Seguro Popular, y en esos términos la población no cubierta por la seguridad social laboral creció en un 0.1%, pero simultáneamente el presupuesto dedicado a la seguridad social bajó en 0.19% del Producto Interno Bruto. Y creo que podemos decir, pero es muy difícil de saberlo, porque los últimos datos que tenemos respecto a lo que es el gasto privado son de 2007, pero a todas luces no ha habido un cambio sustancial en la relación gasto público-gasto privado. Hay una falta y deterioro de los recursos físicos y humanos. Tenemos un déficit de infraestructura y tecnología muy importante. Hay una distribución de los recursos humanos muy desigual y falta una planeación estratégica nacional y la que existe no está financiada. Bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta gubernamental de cobertura universal que existe en este momento? Es la cobertura universal del seguro de salud y la separación de las funciones, que es la función de administrar el financiamiento, la función de prestar los servicios y la función de regulación. Y eso apunta efectivamente, como dice el doctor Fuentes, a la privatización de los servicios, porque esa separación de funciones abre el espacio para el mercado. Entonces, lo que se está planteando es la portabilidad del seguro médico entre instituciones públicas y privadas, lo que presupone la definición de los servicios cubiertos, su costo y la fijación de formas de pago. Porque si tenemos portabilidad, pues sobre todo con los privados, tienen que saber cuánto va a significar eso de dinero.
Se habla de la convergencia de los servicios de salud que se restringe a lo que son los protocolos de tratamiento y su costeo. No se prevé bajo ninguna circunstancia la integración de un sistema único, sino que dependería de lo que es la firma de convenios. Y el tercer gran eje es el desarrollo del mercado de salud, con libre competencia entre prestadores públicos y privados en condiciones desventajosas para el sector público. No voy a discutir más sobre esto, pero eso se puede demostrar bastante fácilmente. Y el Estado sería el responsable de la salud pública, el regulador, el administrador del padrón de asegurados y el garante del mercado con fondos públicos. O sea, una parte del financiamiento saldría directamente de como subsidio a los distintos seguros por parte de con recursos públicos. Últimamente también se ha empezado a hablar de un seguro obligatorio. Anteriormente el seguro popular se presentaba como un seguro voluntario, pero hoy en el discurso de la Secretaría de Salud está apareciendo que el aseguramiento sería obligatorio con mecanismos coercitivos muy semejantes a los que están incluidos en la reforma de Obama. O sea que, por ejemplo, yo no sé si Hacienda está de acuerdo con eso, pero uno no se podría inscribir a pagar impuestos a menos de que uno compruebe que tenga algún tipo de aseguramiento. Bueno, esta propuesta no aborda el financiamiento ni la suficiencia y calidad de los servicios. No incluye costos de transacción que son muy altos en ese tipo de sistemas porque se tiene que hacer facturación entre todos, y tampoco incluye lo que es la tasa de retorno que quisiera tener los privados. No toma en cuenta lo que son ahora ya no los casos de éxito, porque generalmente eso es lo que se habla, sino los casos de fracaso, que son Colombia, que está en quiebra total el sistema con exactamente estas características, y de Colombia. Como yo le dije, y creo que eso es muy importante tenerlo presente, es que presupone el establecimiento de un paquete de servicios y básico, y por tanto también la introducción de un seguro privado o público de salud para cubrir lo no cubierto. Bueno, si ustedes ven aquí, menos al lado izquierda, es el paquete del seguro popular, que incluye 274 servicios con medicamentos y 6 de gastos catastróficos para adultos, y los incluidos del seguro, el miniseguro popular, que es el de, ¿cómo se llama? De la nueva generación. Y todos los demás servicios se pagan. Si contrastamos esto con el seguro social, donde tiene todos los servicios de salud, asistencia médica, quirúrgica, obstétrica, farmacéutica, hospitalaria necesaria, servicios de medicina preventiva y rehabilitación. También ahí abajo pueden ver cuáles en realidad los servicios prestados por cada uno de esos sistemas, donde encontramos que en consulta están ordenados IMSS, ISSSTE, Seguro Popular y la Secretaría de Salud de los Sistemas Estatales de Salud. En consulta el IMSS está 3 por persona, el ISSSTE 3.1, el Seguro Popular 1.8 y el sistema SSA, Estatales de Salud, tenemos 3.3. En urgencias por persona, también el Seguro Popular es el que compara peor, con 0.09 contra, por ejemplo, el IMSS con 0.43. La hospitalización por persona para el Seguro Popular es el 3.7, mientras para el IMSS y la Secretaría de Salud es del orden de 5 punto algo.
Y lo que es muy importante, la atención hospitalaria como porcentaje de la hospitalización del Seguro Popular es el 49%, o sea, la mitad de las hospitalizaciones. Eso obviamente lo que expresa es la diferencia que hay entre el paquete básico del Seguro Popular, que a todas luces en una convergencia sería el paquete garantizado por el aseguramiento, con lo que es lo que actualmente existe en las instituciones de seguridad social. Bueno, hay un camino alternativo, pero tiene premisas, y esas premisas son muy importantes de explicitarlos. Es que haya nuevas prioridades nacionales con redistribución de recursos públicos y una estructura fiscal progresiva. Se requiere de un gran acuerdo social y con los actores institucionales. Efectivamente, los actores institucionales son factores de poder. Hay que separar el tema de la seguridad económica de salud, no porque sea menos importante, pero porque se inscribe en otra lógica. Bueno, lo que se plantearía sería recuperar la salud como derecho universal y exigible, no un derecho limitado a la prioridad de finanzas del Estado. Y en esos términos habría acceso universal y gratuito, igual acceso a subrayo acceso, porque cobertura que no implica acceso, pues no es nada. Y igual acceso a los servicios existentes ante la misma necesidad. Significaría la integración de los servicios públicos en un sistema único de salud, la planeación estratégica sobre la base de necesidades en salud, no sobre otro tipo de base, el financiamiento fiscal creciente y programado, un pacto social institucional. El nuevo modelo de atención, que no hay que confundirlo con modelos de salud, sería integrado y escalonado. Estaría construido sobre una plataforma de educación que intentaría quitar los problemas de cómo estamos haciendo prevención en este momento, promoción, prevención, detección y control de enfermedades. Necesitaría de una innovación para problemas emergentes, crónico-degenerativos y de violencia, porque ahí en realidad lo que tenemos es un esquema que no está sirviendo, y por ello también los grandes fracasos. Habría una política de seguridad sanitaria con reestructuración del COFEPRIS, que regula, y su integración en la estructura del Sistema Único de Salud, porque si tenemos salud pública y seguridad sanitaria paralelo al sistema de salud, no vamos a poder nunca ensamblar correctamente estas dos temas. Se requeriría de una planeación estratégica con criterios de necesidad, o sea, planeamos para que respondamos a las necesidades no satisfechas y sobre equidad. Y habría que construir el sistema público único sobre su parte más fuerte. En mi opinión, sigue siendo el IMSS, y habría que ver cómo se funda sobre la parte más fuerte, porque es mala idea de construir sobre lo más fuerte. Necesitaría la ampliación y fortalecimiento de la infraestructura con el adecuado mantenimiento. Estamos hablando, para llegar a una cama por 1000 habitantes, estamos hablando de un faltante de 22.400 camas. Necesitaríamos tener formación de los recursos humanos para las necesidades del sistema público, subrayo público. Innovaciones tecnológicas necesarias según el nivel de complejidad, porque no tiene sentido incorporar tecnología cara
donde no se va a utilizar o donde se utiliza muy escasamente. Y además debería de haber una regulación estricta de propaganda y promoción de productos médicos, sea farmacéuticos o tecnológicos. No, yo ya he sido lo mismo. Ya salí. Bueno, el gran tema, desde luego, es la renovación de la institución pública. Se requiere de un gran acuerdo institucional donde el interés general, o sea, la salud de los mexicanos, prevalezca sobre los intereses particulares. Se necesita de una nueva institucionalidad donde la supremacía de los propósitos institucionales prevalece y donde haya un uso óptimo de los recursos públicos, cosa que no pasa en estos momentos. Se requiere construir una nueva ética del servicio público. Se necesita de eficacia y eficiencia con alineación de procesos. Necesitamos construir la transparencia y la Contraloría Social, entre otras cosas, construyendo las capacidades de participación, porque no es suficiente declarar la Contraloría Social si no se vaya construyendo esto. Los temas jurídicos que están involucrados depende del carácter y el contenido de las negociaciones en ese gran pacto social. En todo caso, involucraría el cuarto constitucional, la Ley General de Salud, la Ley de Seguro Social y la Ley del ISSSTE, y las condiciones de trabajo y las condiciones, el contrato colectivo y las condiciones generales de trabajo de los trabajadores de salud, de tal manera que tiene un punto fuerte de temas jurídicos, pero eso va a depender de cómo se hace este gran acuerdo nacional. Bueno, finalmente, y ahora un sociólogo, médico, sanitarista va a hablar sobre economía, que es el financiamiento. Bueno, lo que podríamos decir, calculándolo a grosso modo, sería que se requeriría un incremento de recursos fiscales del orden del 2% del Producto Interno Bruto en el plazo de 6 años. O sea, en un sexenio habría que incrementar 2 para salud, para el sistema. Para ello se requiere de recursos fiscales equitativos, de progresivos, con corrección de los esquemas regresivos que tenemos actualmente. Los esquemas de fuentes múltiples, pero no sería como se ha propuesto, incrementando en los impuestos indirectos. Podríamos pensar en un impuesto sobre la nómina en vista de que desaparecería la cuota patronal, pero sería como porcentaje. Si se elimina el deducibilidad del gasto de seguros médicos privados, eso corresponde aproximadamente a un 0.5% del Producto Interno Bruto. Habría que pasar una parte de lo que es que quita muchos recursos a los servicios médicos del IMSS a lo que es la partida de pensiones que ya se tiene en las finanzas públicas. Se puede, también habría que hacer una reducción de salarios para los altos funcionarios, eliminación de gastos superfluos, el desvío de recursos, la corrupción y el tráfico de influencia. Podríamos ahí calcular del orden entre 50,000 y 100,000 millones de pesos. La inversión federal en atención hospitalaria básica y de primer nivel sería del orden de 0.5% del Producto Interno Bruto para la inversión y la operación.
Se requeriría también el incremento en gastos en medicamentos, insumos y personal, tomando en cuenta que ese gasto en medicamentos deberá estar regulado para que no se pagan los sobreprecios, para que no se incluyan sistemas de distribución que son muy altos. Y también eso va para los otros insumos. Se requeriría de un incremento en gasto en mantenimiento, porque una parte del mal funcionamiento del sistema no político también, pero en el sistema de salud, es la falta de mantenimiento, porque no se está invirtiendo en absoluto en el mantenimiento, de tal manera que entramos a los hospitales públicos, ahí están los equipos de rayos X, los tomógrafos, los equipos de anestesia, etcétera, sin mantenimiento no funcionan. Entonces, por eso también baja muchísimo la calidad de la atención. Y habría que también añadir a este financiamiento lo que son los ahorros por austeridad republicana, combate a la corrupción y desvío de fondos. Yo les quiero decir que probablemente el 20% de lo que es las compras del sector salud va por la vía de la corrupción. Y en compra de equipo médico más. Yo tuve la experiencia de cambiando los sistemas de compra de medicamentos y de equipo, bajamos efectivamente de un año para el próximo el 20% en compra de medicamentos comprando lo mismo, y bajamos el 25% en la compra de equipo médico. Bueno, finalmente hay que decir que el financiamiento desde luego está ligado con la economía, en el sentido de que para poder hacer esta expansión se requiere de crecimiento económico y el crecimiento del empleo público y privado. Muchas gracias. Muchas gracias, don Gabriel. Le pediría ahora al doctor Leonardo Lomelí nos haga los comentarios generales a esta primera mesa. Muchas gracias, Enrique. Fueron 3 ponencias muy interesantes. Voy a tratar de hacer un planteamiento general a partir de las 3. Creo, como bien afirma Mario Luis, que a pesar de que lo que hemos tenido en los últimos 15, 16 años, yo empezaría con la reforma, sobre todo a partir de la reforma de la ley del IMSS, han sido, si bien son reformas segmentadas a la seguridad social y a los sistemas de salud pública, efectivamente creo que pueden inscribirse en una visión general en la cual el individuo es el centro y se parte del supuesto de que el mercado es un mecanismo de asignación eficiente de los recursos y que en ese sentido puede hablarse de una tendencia a la privatización. Más recientemente, de manera muy clara en la salud, con varios de las implicaciones que tiene el funcionamiento del Seguro Popular, y desde mucho tiempo atrás en el caso de las pensiones. Los saldos de estas reformas, que básicamente responden a una visión que privilegia la ampliación del mercado en los ámbitos de la salud y las pensiones, creo que son muy insatisfactorios. No solamente no corrigieron los desequilibrios que en su momento propusieron las reformas a los sistemas de pensiones, hoy tenemos a la vista el hecho de que las tendencias actuales nos indican muy claramente que los sistemas privados de pensiones no garantizarán a un porcentaje muy elevado de trabajadores los recursos suficientes para tener una pensión mínima al llegar a la edad y acumular número de años que les permitirían acceder a ella, y eso en sí mismo es una muy mala noticia para las finanzas públicas, que en teoría eran las que se verían beneficiadas de una reforma de este tipo.
sino que además lo que estamos viendo en los últimos años con estas reformas que se han llevado a cabo en los sistemas de salud es una agudización del desmantelamiento que ya habíamos visto de los sistemas públicos y la creación de este esquema, el Seguro Popular, que dista mucho de, como bien han señalado aquí los ponentes, dista mucho, creo yo, de ser la solución, para empezar porque la universalización que se pretende con él, efectivamente, como bien decía Asa Cristina, se refiere en realidad a un paquete de servicios bastante limitado. Segundo, porque creo que, como bien ilustran los datos de Mario Luis, no existe la infraestructura en el sector público para soportar este crecimiento de la demanda y necesariamente se recurrirá en un porcentaje cada vez mayor a la subrogación de servicios al sector privado, con el impacto en costos que eso significa. O sea, lo que quiere decir que pagaremos más por el mismo servicio por tener que recurrir cada vez más a laboratorios privados y a servicios de salud privados. No existe planeación, y creo que eso es algo evidente, ni siquiera, bueno, a pregunta expresa hace algún tiempo en un seminario del Seminario de Cuestión Social en el que discutimos el Seguro Popular, se reconoció que si bien sí hay por los responsables del seguro, se reconoció que si bien sí hay llamémosle plan maestro de infraestructura, en la práctica no se cumple, ¿no? O sea, cada quien al final responde a las inercias que los estados, que son los grandes afiliadores, van demandando a cuál número de asegurados, y bueno, tenemos ya casos exóticos en los cuales hay asegurados que tienen más afiliados que habitantes, lo cual, pues de entrada, me lleva o a dudar de nuestros censos o a dudar de los gobernadores, ¿no? Quién sabe cuáles de los dos sean más confiables, pero el caso es que sí nos plantea serias dudas sobre la verdadera eficacia. Como bien decía Asa Cristina, es una feria de cifras la de los supuestos afiliados al Seguro Popular, y esto creo que lo único que nos revela es que más que resolver un problema se ha politizado y se ha utilizado como un supuesto logro el alcance de la universalidad. De cualquier manera, y asumiendo que se alcanzara dicha universalidad, que como decimos está limitada a un paquete de prestaciones que en sí mismo habría que discutirlo, lo que vamos a tener, aún suponiendo que se alcanzara esa cobertura universal, es una cantidad heterogénea de los servicios públicos. Como bien se ha señalado aquí también, el incremento en los recursos destinados a población abierta se ha hecho en gran medida a costa de irle restando recursos a los sistemas públicos de seguro social, el IMSS y el ISSSTE, que ya de por sí en materia de salud estaban bastante desfinanciados. Hay rezagos importantes de infraestructura, en muchos casos vienen desde la crisis de los años 80, se han agravado, como bien se ha dicho aquí, por el peso que tiene el régimen de pensiones y jubilaciones del propio instituto, que yo coincido que eso es, así como hemos cargado a las finanzas públicas tantos pasivos contingentes que en todo caso serían bastante discutibles, como fue el caso del FOBAPROA o el rescate carretero, yo creo que lo tendríamos que pasar al presupuesto de tal manera que el Instituto Mexicano del Seguro Social contara con más recursos, pero aún así necesitaría más recursos tan solo para mantener la calidad de los servicios que presta. Coincido con la idea de que al final lo mejor sería un sistema público integrado que se construya sobre la base, pues el que sigue siendo el pilar más fuerte. Yo creo que sería lo más conveniente. Creo que me dijo algo el doctor Kesenovich que me pareció muy pertinente. No es un problema de recursos, sino de planeación, creo yo, y estoy completamente de acuerdo. No es un problema de recursos que, en mi opinión, y creo que hay bastantes elementos para demostrarlo, en el largo plazo la segmentación nos va a salir más cara. Y por el contrario, una adecuada planeación con base en un sistema único de salud que tuviera efectivamente como un pilar importante la investigación, nos permitiría en el largo plazo
tener un sistema no solo más equitativo, ese creo que en sí mismo es otro tema relevante, así como tenemos actualmente a los servicios públicos de salud, siguen reproduciendo y amplificando la desigualdad. Ya lo veíamos aquí a nivel regional, pero también por sistemas. La segmentación se ha convertido en un elemento adicional de inequidad, y creo que por eso mismo tendríamos que abogar por un sistema integrado y que garantizara una atención homogénea a toda la población. Pero además creo que eso permitiría indudablemente generar economías de escala en todos los ámbitos. Y algo que es muy importante y también se ha señalado aquí, creo que permitiría tener un mayor control y poder de negociación en el caso de los medicamentos, y aquí creo que algo que es un tema relevante que deberíamos de impulsar más. De hecho, yo lo he platicado, no es comercial, pero lo he platicado con el director de la Facultad de Química y seguramente lo platicaremos también con el doctor Graue. Discutir las posibilidades de desarrollo de una industria farmacéutica mexicana, para empezar en el ámbito de los genéricos. O sea, la que tenemos ciertamente habría que analizar, en muchos casos ha ido contracorriente, y de la mejor manera, en la medida en la que nosotros podamos contar con una industria farmacéutica más integrada y que responda más a las necesidades de abastecimiento del sistema público, creo que podremos reducir significativamente los costos. En síntesis, yo creo que las ponencias ilustran muy bien el hecho de que en materia de salud no solo no hemos avanzado, yo creo que hemos retrocedido en muchos aspectos, incluso hemos perdido, por supuesto de esto sabe más el doctor Kersenovich y el propio doctor Graue, pero hemos perdido capacidad de investigación y capacidad de generación de medicamentos. Tan solo en la reciente crisis de la influenza, bueno, quedó de manifiesto que muchas de las capacidades que ya tenía el Estado mexicano en materia de producción de vacunas se fueron perdiendo, ¿no? Y hemos ido cediendo espacios a la iniciativa privada, que además habría que decirlo, y en este caso el discurso a favor de la competencia como supuesta garantía de eficacia es completamente absurdo, porque se trata de mercados altamente concentrados. Las aseguradoras de salud, las grandes farmacéuticas, los grandes laboratorios, son a final de cuentas mercados en donde las empresas que participan en ellos tienen un gran poder de mercado. Si aparte de todo no tenemos una planeación y un control que evite la corrupción en los negocios que hacen con el sector público para la subrogación de servicios o para el abasto de medicamentos, bueno, estamos en el peor de los mundos posibles. Si a eso le añadimos que somos de los países de América Latina que menos gastamos en salud, pues es evidente que tenemos mucho por hacer en materia de salud, que lo mejor que podríamos hacer sería replantear los sistemas públicos, avanzar hacia la integración de un sistema único de salud y asumir la necesidad, y en esto también estoy de acuerdo, de un mayor gasto en salud. En un seminario que tuvo lugar en este mismo auditorio, además, también patrocinado por el Seminario de la Cuestión Social, discutíamos precisamente el tema de que se ha analizado mucho la relación entre crecimiento y educación, pero recientemente también se ha analizado la relación entre crecimiento y salud. Es evidente que un determinante fundamental para el crecimiento económico puede ser también una mayor inversión en salud, pero una inversión más racional en salud pasa por una mejor planeación, una mejor articulación a partir de la investigación y de construir una industria de soporte que necesariamente requiere, entre otras cosas, de una industria farmacéutica que responda más a las necesidades del país. Muchas gracias. Muchas gracias, Leonardo. Abrimos, de acuerdo al formato que nos presenta el señor Cordera, un periodo de preguntas y respuestas. No sé si alguien quisiera comentar alguna cosa. Por favor. Una
el diagnóstico que se plantea de la fragmentación que hay en el sistema de salud y del mapeo que se requiere hacer, ¿no?, para ver realmente cómo está, no nada más en la cuestión de la calidad de los servicios de atención, sino en toda la complejidad que es que implica el sistema. Imagino que una de las estas disparidades también ha de existir en el nivel salarial de los médicos, ¿no?, y del personal paramédico en cada uno de los estados. Pensando hacia esta integración de un sistema único, como lo menciona la doctora, o como el sistema universal, de cobertura universal, como lo plantea Mario Luis, ¿hay algún estudio respecto a este esquema, es decir, de las disparidades, pensando en esta integración y en el aspecto político de negociación, tanto con los gobernadores o con los congresos locales, para ir hacia esa unificación? Si hay un diagnóstico preciso de esta disparidad salarial, ¿no?, la complejidad de negociar con cada uno de los sectores sindicales y de trabajadores de cada uno de los estados, si ha habido algún avance en este mapeo. Y la otra para el doctor, perdón, un momentito, nuestro patólogo, el doctor David, es respecto a esta innovación o a la cuestión de la investigación. ¿Se tiene algún dato de cuántas patentes ha registrado la Facultad de Medicina o la Facultad de Química de la UNAM en los últimos 5 años? Gracias. Bueno, yo comentaría que, observo lo que hace Cristina, por una parte hay un tema que lo toco, es la enorme desvalorización de los salarios en términos del médico general. Muchos de los que están en el sector saben que una de las patas de la construcción de un sistema universal es recuperar al médico general como un elemento fundamental médico familiar. Y ahí tenemos realmente una enorme diferencia entre los salarios de ellos con los especialistas, y de hecho el mercado está demandando y los jóvenes buscan una especialidad para tratar de tener mejores ingresos y mejores retribuciones. Y hay un tema ahí en términos del reconocimiento social y económico al médico general. Ahora, las negociaciones que se hacen en términos salariales son determinadas básicamente en los parámetros que hacían en los casos del Seguro Social. Lo que hay es una gran inequidad en términos del financiamiento a nivel de los estados. Muchos estados están financiando sus gastos. Después de la descentralización, pues, y no se autorizaron más plazas, por ejemplo, en Oaxaca, simplemente las plazas que había, pues han tenido que recurrir a pagar estos sueldos usando recursos del Seguro Popular. Entonces hay una gran distorsión entre financiamiento del gasto, digamos, salarial, y obviamente tenemos estas restricciones que tienen que ver con la presión o el uso de los sindicatos, que obviamente ejercen su presión en términos de, como una prerrogativa de control, y obviamente tenemos esta enorme distorsión en términos de su injerencia, más un tema además que está, y seguramente el doctor Grau tiene más claro, es la enorme demanda de especialistas y la enorme concentración de especialistas en ciertos lugares, y tenemos esta realidad de hospitales de tercer nivel que no pueden abrir servicios por especialistas. Hay una distorsión. No conozco un estudio reciente, pero sin duda es uno de los temas, es el financiamiento de la parte más importante del gasto hospitalario, pues son los sueldos y salarios, digamos, todos los insumos, más allá del gasto, digamos, de construcción. Bueno, para retomar un poco lo que elaboró Mario, una de las grandes virtudes de Juan Ramón de la Fuente como secretario de Salud es que él equilibró el salario de los médicos entre el IMSS y la Secretaría de Salud, además de un incremento muy importante. Pero con el proceso de descentralización y con las políticas de Hacienda no se ha, bueno, por lo menos hasta hace 2 o 3 años, no se había autorizado una sola plaza federal más para el sistema descentralizado, lo que llevó a los estados a contratar personal de todo tipo pagando salarios muy bajos, o sea, no están cubiertos por los contratos colectivos. Entonces, ahí está uno de los problemas, o sea, no está, bueno, el contrato colectivo del IMSS tiene algunas cosas que no tienen las condiciones generales del sindicato de la Secretaría de Salud,
y al revés. Entonces ahí sí hay algunos cambios, diferencias que habría que ver cómo se pueden resolver. Pero el gran tema en todo caso es lo que es el personal irregularmente contratado por el Seguro Popular, porque ahí los salarios son muy bajos. Yo les quiero decir que, y eso tiene que ver con la distribución de los ingresos en el país, es que los médicos legal y formalmente contratados deben estar al 10% de más altos ingresos en el país. O sea, estamos hablando entre 25,000 y 45,000 pesos al mes, que no, digamos, o sea, no. El problema es, yo diría, está en otro lado, que es que hay un tema que tiene que ver con la localización donde quieren ir los médicos y el poder de negociación que están ejerciendo los especialistas y los superespecialistas, porque son muy pocos. En esos términos es muy importante hacer una planeación de recursos humanos en función de lo que es las necesidades de un sistema público de salud, porque si no se hace así, lo que vamos a estar produciendo, incluso las universidades públicas, son unos superespecialistas que tienen muchísima capacidad de negociación en el mercado privado y que pueden negociar condiciones muy favorables también en las instituciones públicas, porque como hay demanda de cierto tipo de médicos que generalmente son especialistas, superespecialistas, otras categorías de médicos ya tenemos de más. Por ejemplo, tenemos una producción y un stock, así decirlo, de pediatras que ya no corresponden a lo que es el panorama de servicio, de necesidades en salud, mientras que tenemos prácticamente cero geriatras, y así sucesivamente. Entonces, digamos, hay un desequilibrio entre cómo se están formando los recursos humanos en función de lo que son las necesidades de las instituciones públicas, y eso le da mucho espacio para los superespecialistas, para el sector privado, o negociar condiciones especiales del sector público. Sí, yo me voy a permitir un comentario antes de contestar lo de las patentes. Yo coincido completamente en que se requiere una planeación y vuelvo a la investigación. Por ejemplo, no estoy en desacuerdo en el número de camas que propuso la doctora Loren, pero habría que ver, porque, a ver, en el sector público, nuestros hospitales no son hospitales de 3 turnos, para empezar. Muchas de las instituciones son hospitales de 1 turno, es decir, que no dan servicio completo las 24 horas. No, por eso no discuto el número de camas, pero me refiero en la eficiencia del servicio. El segundo punto que yo creo que es importante es en el modelo de atención. En la medida que tenemos un cambio de población, vamos a tener una población que no necesariamente se va a hospitalizar y que va a requerir de otro tipo de rehabilitación, sea en su domicilio, sea en su clínica, etc. Por eso me refiero que requerimos esos datos para saber qué tipo de sistema queremos implementar. Y luego paso al asunto de la investigación y de las patentes. Definitivamente tenemos un número de patentes muy bajos y eso, por eso insisto que se requiere investigación. Yo no puedo entender cómo con el avance que tenemos en la universidad no nos convertimos en un fabricante de ultrasonidos, que es un hecho muy fácil. O sea, hay que considerar a la salud no nada más como el servicio que le vamos a prestar a los enfermos, sino como las oportunidades de desarrollo para el crecimiento de un país. O sea, con la población que tenemos y con la cantidad de recursos que se requieren, pues deberíamos tener nuestra propia industria. Países como en Holanda, cuando quieren comprar un ultrasonido,
lo construyen su propio ultrasonido, no lo compran a otro país. Y efectivamente nuestro gasto se va muchísimo y coincido por completo en la falta de mantenimiento, el equipo, es un gasto verdaderamente superfluo y no estamos viendo como una oportunidad de invertir en el país para el desarrollo de eso. O sea, coincido, el número de patentes es definitivamente muy bajo y tenemos la capacidad de aumentar, pero no nomás aumentar por producir más patentes como sería el SNI, producir más artículos, ahora vamos a patentar más. No, tenemos la capacidad de lograr un desarrollo alrededor de la salud muy importante que no se ha explotado en el país. Ya me he aguantado mucho el hablar, es que quiero hablar algo. A ver, el dato concreto que preguntaba, son 34 patentes las que mantenemos en Facultad de Medicina, estas se van pagando anualmente, y estas se tienen a lo largo de los 20 años. La última patente es de una vacuna intranasal para infecciones del coli. Pero yo creo que esto va de la mano a toda una política que debe cambiar la universidad. Se tiende mucho al reporte del producto de la investigación y muy poco a las patentes. Como universidad no tenemos una cultura formal de hacerlo. De hecho, muy pocos estímulos para el investigador y patentar. Tengo un amigo que dice, un amigo común con el doctor Kersenovich, que dice que esto es un problema nacional. Mira, mi mamá me decía desde chiquito, no inventes. Yo creo que hay algo de cierto en esto. ¿Sí? Necesitamos cambiar esto, hay que inventar. El conocimiento está ahí, hay que generarlo. Yo creo que ahí me sumo con Dr. Lomelí, que tenemos que plantearlo diferente. Uno de los grandes problemas, ya se señaló, esta diversidad que existe entre la formación de médicos y recursos humanos. Aquí valdría la pena comentar algunas cosas. Yo creo, y lo decía muy bien el doctor Kersenovich, hay que ponerse de acuerdo primero en el modelo de atención que queremos, porque son distintos los modelos de atención primaria en las instituciones de seguridad social, como aquellas que lo son en la Secretaría de Salud o como la que tiene el propio Distrito Federal. Entonces el modelo a veces es distinto. La primera pregunta es ¿para qué formamos médicos? ¿Para qué modelo? Cuando no tenemos un modelo claro, porque no ha habido una comunicación formal con el Estado y con las instituciones de salud por lo propio de la fragmentación del sistema en este modelo de atención única. Esto nos lleva, y te voy a dar el dato muy claro, a formar 12,000 médicos generales todos los años en el país, de los cuales se incorporan al mercado a estudiar una especialidad 6,000 de ellos. O sea, hay 6,000 médicos que de una u otra forma se quedan como médicos generales. Y ya lo decía Asa Cristina, la contratación máxima de médicos generales en los últimos 5 o 6 años sucedió de 1,000 médicos en un año, cuando hubo tiempo que no se contrataron ni 40 de ellos. Entonces hay que decir, bueno, qué médico general queremos producir para poder atender a esta atención primaria de salud, para poder aspirar pues, a un sistema que realmente nos funcione más universalmente. Los especialistas, por supuesto, hay una